me di la y que son muy importantes, hermanos, y créame que, claro, toda la palabra es importante, pero hay algo que a veces dejamos escapar y es el mover del Espíritu Santo en su iglesia. Que mucha gente no le gusta tocar ese tema, pero permítame decirle de que sin el Espíritu Santo no hay poder en la iglesia. Y sin el Espíritu Santo, hermano, la iglesia no estuviera de pie. O sea, todo se lo debemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Vaya usted, vamos a iniciar con capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 1 al 3. Cuando lo tenga puede decir amén. Voy a leer la antigua Reina Valera, después le leo la Biblia de las Américas, para que note la diferencia en una palabra que hay muy importante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice la Biblia de las Américas. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Oramos, Padre, gracias en esta noche por la palabra, por tu palabra, Señor, que es tan especial para el pueblo cristiano. Señor, porque ahí está nuestra base, ahí está nuestro fundamento. Señor, y permite, Padre, que la palabra pueda ser enseñada, Señor, con amplitud, Señor, con alegría de corazón, que sea enseñada, Padre mío, conforme al contexto bíblico, Padre. No me permitas, Padre, añadir algo, Señor, a las escrituras, Padre, sino que las mismas escrituras se pueden interpretar a sí mismas, Padre. Por lo tanto te pido, Señor, permíteme exponer esta palabra, Señor, con temor y temblor delante de tu presencia, Padre. Señor, y que a través de esta enseñanza la iglesia pueda ser edificada, Padre. Que la iglesia pueda, Señor, crecer, que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia pueda llevar a cabo el propósito tuyo, Padre. Esto te lo ruego en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Saluda un hermano y lo toma asiento, hermano. Dios lo bendiga. Bien, hermanos, en esta noche, para aquellas personas que están por primera vez, les doy la bienvenida. Y también le vuelvo a mencionar feliz año nuevo. Usted sabe que pasa la Navidad, pues ya no puede decir feliz Navidad porque ya pasó. Pero el año nuevo, pues ya lo tenemos aquí, está nuevo. Apenas tenemos una semana con él. ¿Verdad que sí? El tema en esta noche son los dones espirituales. Y sé que al mencionar los dones espirituales usted ya sabe más o menos de lo que se va a tratar. Usted sabe lo que vamos a hablar. Hace unas semanas conversaba con un hermano respecto a los dones espirituales. Mencionaba, me gustaría comenzar nuevamente a traer el tema de los dones espirituales, la enseñanza. Créame que aunque ya lo hayamos enseñado alguna o dos veces, lo podemos seguir enseñando y la gente podemos seguir aprendiendo. ¿Por qué es necesario seguir enseñando los dones del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay gente nueva, recién convertida, y que necesita saber que hay dones del Espíritu Santo y que fueron dados por el Espíritu Santo para su iglesia, para el beneficio de los demás. Amén. Porque hay mucha gente que quizás se pregunta: ¿y cómo le voy a hacer ahora que conocí al Señor? ¿Quién me va a ayudar a salir adelante? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, la iglesia de Corinto, hermanos, se enfrentaba a ciertos problemas, y alguien lo mencionó de esta manera, que estaba a punto de destrozar la iglesia por la polémica de los dones espirituales.
Ahora, y lamentablemente, hermanos, la iglesia a través de los siglos han dejado también, o se han dejado también arrastrar hacia la misma polémica o a la controversia, porque sí existe una controversia respecto a los dones del Espíritu Santo. Hay iglesias cristianas que no dejan que se muevan los dones del Espíritu Santo porque la gente quiere tomar control, y permítame decirle, nadie puede controlar al Espíritu Santo. Amén. Y aquí hay una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Como lo mencioné, ya lo hemos enseñado antes, pero cada vez que podamos enseñar la palabra vamos a aprender de ella. Ahora, cuando hablo sobre la polémica, hermanos, respecto al Espíritu Santo dentro de las iglesias cristianas, hermanos, y esto también resulta lamentable, hermanos, porque el poder de Dios o los dones del Espíritu Santo, hermanos, son muy esenciales. Y cada creyente, hermanos, debe dejar mover el don del Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada uno. Cada quien mínimo tenemos un don del Espíritu Santo, mínimo. No hay creyente que no tenga un don del Espíritu Santo. ¿Sí se escuchó, verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos, de los dones del Espíritu Santo en la iglesia? El propósito, hermanos, es que sigamos llevando a nosotros la palabra para alcanzar más almas para Cristo, hermanos. Que las masas del mundo se conviertan y que le puedan servir, hermanos, al Dios de los siglos, hermano. Amén. Pero el problema es que a veces nos encerramos en un cuadro y de ahí nadie nos puede sacar. Y no se trata de esto, hermanos. Se trata de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, hay otra cosa aquí también, la falta de amor, hermanos. Había causado también, hermanos, en la iglesia de Corinto otro problema. El problema que tenían también era relacionado con la adoración pública en la iglesia y el uso de los dones espirituales. Pues estos hermanos habían puesto un énfasis, observe esto, muy exagerado también en cuanto a las lenguas. Aparentemente, hermanos, habían decidido que era ese el don más importante del Espíritu Santo y que todos deberíamos de buscar el don de hablar en lenguas, porque era, según para ellos, y que lo comprobaban como algo muy verdaderamente, hermanos, en la vida de la persona, donde posaba la presencia del Espíritu Santo cuando alguien habla en lenguas. Y déjeme decirle algo en esta noche, hermanos, todos los dones del Espíritu Santo son importantes. No hay un don más importante, porque lo que Dios da por el Espíritu Santo es muy importante. No podemos decir este no es importante. Todos los dones del Espíritu Santo son importantes. Es probable que vaya a haber alguien que me escuche que diga hay un don que no es tan importante. No, todo lo que Dios dio por el Espíritu Santo es muy importante, que quede bien claro. Muchas de las veces, hermanos, que a veces tenemos la idea, o más bien la costumbre, y perdonen la expresión, de querer enseñar únicamente lo que creemos y no enseñamos lo que la Biblia dice. ¿Sí me expliqué? Y sinceramente, hermano, si usted va a cierta denominación, la denominación pelea su denominación, su religión. Se encuentra con un adventista, el adventista pelea su denominación. Se encuentra con un apostólico, él pelea su religión. Se encuentra con un pentecostal, él pelea su religión. Y no se trata, lo vuelvo a mencionar, no se trata de religiones, se trata de la palabra del Señor, sin quitarle y sin ponerle, aunque a veces nos duelan ciertas áreas, porque Dios tiene que trabajar en nuestras vidas a través de la palabra y no podemos quitarle lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe usted una de las cosas cuando nos damos la tarea de traer una enseñanza bíblica, hermano, sin brincar un versículo? Es la única manera que Dios va a hablar a nuestras vidas. Va a haber algunas áreas donde quizás estemos fallando a Dios, y cuando le escudriñamos la palabra y que dejamos que la palabra escudriñe nuestras vidas, hermano, nos va a enderezar en el área en que estemos chuecos. Amén. Y aquí va para todos, hermano, y aún también para el que está enseñando, para el que está predicando.
Porque hay ocasiones, hermano, que nada más de aquí para allá es un cuchillito tan filoso, hermano, y corta cabeza y media, hermano. Y no se trata de esto. No se trata de herir a los hermanos. Se trata de que juntos aprendamos de la palabra. Se trata de que aprendamos qué es lo que Dios quiere que su iglesia haga. ¿Qué es? Amén. Entonces, hermanos, ese es el propósito de traer estas enseñanzas y que son muy importantes para la iglesia cristiana. Ahora, según esto, hermanos, si no se manifestaban o si no se manifestaba ese don de lenguas, el Espíritu Santo, esto era lo que ellos creían, no estaba en ellos. Y esto podemos pensarlo hoy en día, de que si hay alguien que no habla en lenguas, hay ocasiones que la gente dice, no está el Espíritu Santo ahí. Ahora, no todos hablamos en lenguas. Amén. Y eso no quiere decir que porque no hablemos en lenguas o alguien no hable en lenguas que no tiene el Espíritu Santo. ¿Está claro? Ahora vayamos a otra cosa importante. Para ellos, supuestamente, hermanos, digo importante en el sentido de la forma que ellos lo pensaban, pero es importante también nosotros meditarlo bien esto, porque ellos creían que ningún otro don tenía tanta importancia como el hablar en lenguas. Y esto suele suceder todavía en muchas iglesias en nuestros días, que si no habla en lengua usted no es espiritual. Ahora, déjeme decirle una cosa. No debemos de parar ese punto de que la gente cuando habla en lenguas no debemos de criticarlo y pararlo tampoco. Ahora, hay una cosa, de que debemos de hablar con orden, sí. Porque hay lugares que probablemente, hermanos, se levantan 5 o 6 hablando en lenguas y todos hablan y no se le entiende nada. Y la Biblia dice que si alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, calle y hable para con Dios mismo. Y es todo. Es bíblico, hermanos. Y este es el problema que existe en las iglesias. Por esta razón, creo yo que es muy importante el que traigamos esta enseñanza. Por esta razón. Ahora, Pablo aquí, hermanos, él se sintió obligado a corregir este concepto equivocado el que ellos tenían. No trató de negar la importancia de él, o sea, más bien de el programa que Dios tenía, porque todo lo que Dios da, lo que es un plan divino, hermanos, es un programa de Dios. Lo vuelvo a mencionar. El programa tiene que ser un programa divino, un programa de Dios dentro de la iglesia. Y este es otro problema que existe en nuestros días, donde el programa es el pastor el que lo controla. Cuidado. Porque el que lo haya puesto Dios por pastor es una cosa, que Dios me haya puesto por pastor es una cosa, pero el que yo quiera controlar al Espíritu Santo, cuidado. ¿Me expliqué? Y que quede bien claro. Y esto no va únicamente para el pastor, para toda la iglesia. Nadie puede o podemos controlar al Espíritu Santo. Bien, entonces, hermanos, el apóstol les mostró que este don, hermanos, era uno entre varios y que no era precisamente el don más importante, el hablar en lenguas. Inclusive demuestra, hermanos, que ninguno de ellos, hablando de los dones, debería de tener más superioridad que los demás. Ninguno de ellos. Así que en este capítulo que vamos a iniciar, hermanos, el apóstol explica, hermanos, el propósito y la variedad de los dones espirituales en el programa de Dios. Y me gustaría que apunte esto: la variedad de los dones espirituales en el programa de Dios. Esto es de Dios. Entonces vamos a hablar de 4 puntos, o déjeme decirlo de esta manera: existen 4 peligros que rodean los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. El número 1, existe el peligro de ignorar. La palabra ignorar es desconocer. Existe el peligro de ignorar los dones.
Ojalá y que aquí en la iglesia, hermanos, no se estén ignorando los dones espirituales. La Biblia menciona el versículo primero, lo vuelvo a mencionar porque ahí es donde parte esta enseñanza. Y el punto número 1 está basado en el versículo primero. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes, dice la Biblia de las Américas. Lo mencionaba en la otra Biblia. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, que desconozcamos. Que no desconozcamos respecto a los dones espirituales. Observemos dos elementos, hermanos, muy significativos respecto a los dones del Espíritu Santo. Número 1, notemos las palabras sobre los dones espirituales. En cuanto se abre el versículo, dice: en cuanto a los dones espirituales. Cuando hablamos de la palabra dones espirituales, hermanos, esta es la palabra griega más común para el concepto de los dones espirituales, que es carisma, o sea, gracia, favor. Y de ahí sale la palabra carismata, para que podamos entender una cosa, de la cual se deriva la palabra carismático. Hay una religión que ellos se denominan carismáticos. ¿Y usted sabe cuál es la razón? Porque ellos supuestamente hablan en lenguas. Ahora, permítame decirle de que puede ser, hermano, nomás siendo un cristiano. Oiga bien, siendo cristiano genuino, porque me gustaría que apunte esto: todo creyente auténtico tiene al Espíritu Santo. Amén. Nomás hubo 3 améns. Todo creyente genuino tiene al Espíritu Santo. No hay duda, ninguna, no hay duda para esto. Entonces, hermanos, definitivamente existen los dones espirituales. Dones que son muy especiales, hermanos de Dios, y dados a una persona cuando se convierte en seguidora, oiga bien, de Cristo. Dados a una persona cuando se convierte en seguidora de Jesucristo. Sé que pueda resultar la pregunta, pero ¿usted cree que haya dones de Espíritu Santo en cada persona? Sí, en cada persona. ¿A qué se basa? Vaya usted a 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Pero hay repartimientos de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero, versículo 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Aquí no dice que nomás a mí. Aquí no dice que nomás al hermano que se convirtió el año pasado o al que tiene más experiencia. A cada uno. Y podemos decir, mínimo hay un don de Espíritu Santo en cada persona. Mínimo. Ahora, déjenme lo expongo de esta manera. Como cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, los miembros dentro del cuerpo, hermanos, todos funcionan. No hay miembros inertes, ¿verdad que no? A ver, ¿quién usa las 2 manos? Hay zurdos, hay derechos, pero usan las manos. Unos son zurdos para comer y otros son derechos para comer, pero usan las manos. ¿Cierto? Ahora, oiga bien lo que va a mencionar. A la cara, ¿quién la lava? Las 2 manos juntas. Entonces, hermano, puedo mencionarle respecto en cuanto para que una persona camine tiene que usar los 2 pies. Si no, no se va a mover. Entonces, dentro de la iglesia, la pregunta ahí va: ¿habrá miembros inactivos? Sí hay, pero el problema es de él, no es de Dios. Dios le ha dado un don para que sirva dentro de la iglesia donde se encuentra. No hay razón
para que alguien esté inactivo. Oye, bien lo que va a mencionar. ¿Quién de ustedes se enoja con usted mismo y se amarra una mano por varios días? Usted no va a hacer nada, nada va a hacer nada, nada. Y hay gente que la tiene sentado por años en algunas iglesias. Usted no va a hacer nada y no va a hacer nada y no va a hacer nada. ¿Qué del don del Espíritu Santo en la vida? Es tiempo, hermanos, como iglesia, que empecemos a laborar conforme la medida que Dios nos ha dado a cada uno, pero con el propósito de edificación dentro de su iglesia. Amén. No es para que usted venda la labor que Dios hace por el Espíritu Santo en su iglesia, en cada persona. No es que usted vaya a vender el don de sanidad divina porque Dios lo usa y que le traigan una gran cantidad de dinero porque usted sanó a alguien por medio del Espíritu Santo. ¿Sí me escuchó? Entonces, comience a apuntar, a hacer apuntes. Ahora, note lo que viene siendo dones espirituales. No son habilidades naturales, no son. No son habilidades naturales que una persona haya desarrollado desde su nacimiento. No, para nada. Son dones del Espíritu Santo. Ya lo mencioné, que es lo que significa dones espirituales, que viene siendo carisma, gracia, favor. Eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, hermanos, son dones espirituales especiales dados por el Espíritu Santo, que le permite a cada creyente, hermanos, servirle a Jesucristo en la iglesia y aún fuera de la iglesia. Amén. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que esos dones que Él ha puesto en nosotros sean utilizados para el bien de los demás? Levante la mano. Bájela. ¿Quién de ustedes no sabe que hay un don del Espíritu Santo en su vida? Pues entonces todos sabemos, vamos bien. Eso es importante. Ahora, otra cosa, son dones del Espíritu Santo que le permiten al creyente administrar a las personas y guiarlas a Cristo. ¿Nota? Ese es el propósito de los dones del Espíritu Santo. No es para decir, hermano, yo hablo en lenguas o yo pongo la mano sobre los enfermos y son sanados, en mí hay un poder grandioso. No, es para que la gente, hermanos, venga al conocimiento también del Señor, de guiar a las personas al Señor. Ahora vayamos a la palabra. Hay una porción bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 11. Dice la palabra: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nota la importancia de los dones. Ahora, ¿sabía usted que aún aquella persona, hermanos, que da, es un don? Usted no da porque usted viene de una familia que es dadivosa. No. Es un don. Es un don de Dios. Y esto me recuerda, no sé si usted lo escuchó esto, de un hermano de Guatemala, Dios lo bendiga, que le dijo al pastor Lima. Pastor le dijo: hay un don en mi vida. Primero él llegó a la iglesia con él allí. Déjeme cuento esto, quiero narrarlo así rápido. Llegó a la iglesia pidiéndole al pastor
de que, más bien preguntándole qué era lo que necesitaba dentro de la iglesia. No, le dijo, pues, no, dijo, dígame qué necesita. Hablando de finanzas, ¿qué quiere, qué tiene que hacer en la iglesia? Yo estoy para ayudarlo. A mí Dios me ha bendecido. Y ya le dijo, hermano, lo que necesitaba. Al siguiente día aquel hermano vino y le trajo exactamente lo que necesitaba para trabajar, para arreglar lo que necesitaba en la iglesia. Ese hombre le empezó a contar qué era lo que él hacía. Dios lo bendijo grandemente en su trabajo y él se comprometió con Dios a que él quería ayudar a la gente necesitada, que su plan era darle a la gente que tuviera necesidad, pero más bien era un don de dar que Dios puso en su vida. Así de que era, y lo mencionó de esta manera, era un hombre que ni siquiera sabía contar el dinero que él tenía, para que se dé una idea. Pero resulta que cuando ese hombre, hermano, fue tan bendecido en el trabajo, un día le dice al pastor: pastor, me gustaría que me dé la oportunidad de hablar algo que el Señor puso en mi vida que hiciera, y hágalo, le dijo. Entonces él pasó al altar e invita a una persona que pasara, porque Dios le había puesto en su corazón de que pasara a alguien para orar por él, porque el día que el Señor se lo llevara a él, ese don que él tenía iba a pasar sobre aquella persona. Hermano, se levantaron tres, no fue uno, corriendo para que se oraba por él. Pero el Señor le puso exactamente por quién tenía que orar, para que Dios obrara en él, para hacer ese don que siguiera laborando más hacia adelante. Ahora, menciono esto porque a veces no podemos comprender. Hay cristianos que cuando se trata del don de dar, lo juzgan mucho. ¿Para qué das tanto? ¿Para qué das? No des, agarra, amarra. Ese hombre, hermano, más bien lo que pasa, no sé cómo le dirá usted en su tierra, no más. Hay muchas maneras de expresar eso, ¿verdad? Ahora, ¿habrá gente cristiana tacaña dentro de las iglesias? Es triste, ¿verdad? Es triste, pero es la realidad. Ahora, veamos una cosa, de que esto fue exactamente lo que sucedió en la iglesia de Corinto, y que lamentablemente, hermano, sucede a multitud de creyentes en las iglesias alrededor del mundo y de todas las generaciones, hermanos. Así que la mala utilización, hermanos, y el abuso de los dones de Dios son las razones mismas por las cuales la gente que está alrededor del mundo no se han salvado. Quizá usted me diga, bueno, pero ¿por qué? Hay muchas razones. Porque a veces se mal utilizan los dones del Espíritu Santo. ¿Quiere dar una ofrenda? Cuando alguien dice, quiero que oren por mí para que Dios me sane, ¿cuánto vas a dar? Mal utilizado. Ahora, hay mucha gente que no cree en que Dios pueda sanar hoy en día, pero permítame decirle, existe el don de sanidad divina. Y ni quien lo quite. Que otras gentes no lo tengan, no lo crean, es su problema. Pero el Espíritu Santo es suficiente para dar los dones a quien Él quiere y como Él quiere y los que Él quiere dar. Amén. Entonces, hermanos, déjeme decirle algo. Por esta razón, hermanos, es muy importante que como iglesia, hermanos, enfaticemos la necesidad de estudiar estos capítulos bíblicos, porque son una base muy importante dentro de la iglesia cristiana. Amén. Número 2, vamos a observar las palabras exactas de Pablo, donde dice: no quiero que ignoréis, o más bien no quiero, hermanos, que ignoréis, y como dice la Biblia de las Américas, que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. Amén. Ahora, hay tres formas, hermanos, en las que uno puede ignorar los dones espirituales. No sé si trajo lápiz, papel para apuntar, hágalo.
Y si a alguien le falta por ahí un papel, un lápiz para apuntar, levante su mano y los sugieres, ellos le llevan uno. Número 1, una persona puede ignorar que existen los dones espirituales, y mayormente si no se enseña sobre los dones espirituales, se va a ignorar o se ignora dentro de la iglesia que hay dones espirituales. Ahora, puede no saber que Dios dota más bien al creyente, hermanos. Estoy hablando al creyente genuino porque quizás se pregunte, ¿habrá gente que no sea creyente genuino? Sí, hay también muchos que no le gusta servirle a Dios, que ellos son los que quieren servirle a Dios como ellos quieren, que ellos quieren poner sus reglas a Dios como que le quieren servir a Dios. No, las reglas las pone Dios. No es el hombre el que va a poner las reglas. ¿Me expliqué? Entonces, hermanos, Dios dota a cada creyente genuino con dones muy especiales que le facultan para servir y vivir en función para Cristo, que le facultan para servir. Amén. Los veo muy pensativos, hermanos. Espero que no les esté dando sueño, porque el sueño, hermanos, se contagia. Imagínense que yo esté predicando aquí y empiece a bostecear, hermano. Número 2, una persona puede saber que Dios dota a su pueblo, pero pueda que no sepa qué dones especiales Dios le ha dado. El creyente, hermanos, puede no saber que Dios quiere qué es lo que quiere que Él haga para Cristo y por la iglesia, porque cada uno que tiene dones del Espíritu Santo es para laborar dentro de la iglesia y a favor del cuerpo de Cristo. Sí está muy claro esto, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermano. Ahora, cuando menciono que pueda haber que haya gente que no sepa qué don tenga, es porque nunca lo ha desarrollado. No que le tengan que enseñar cómo hacerlo. El Espíritu Santo lo va a enseñar cómo hacer las cosas para la gloria de Dios, pero siempre y cuando esté basado conforme a la Biblia. Número 3, una persona puede saber cuáles son sus dones, pero pueda no saber cómo usarlos apropiadamente dentro de la iglesia de Dios. Así que este era exactamente, hermanos, ese punto que la iglesia de Corinto tenía, y era un problema grande, hermanos. Así que muchos de los creyentes conocían sus dones espirituales, pero los estaban utilizando incorrectamente. No los usaban como Dios quería que los usaran. Esa es la razón de que Pablo escribe aquí en 1 Corintios, comenzando con el capítulo 12 en adelante, para hablar exactamente de los dones del Espíritu Santo. Ahora, no hay que confundir lo que vienen siendo los dones del Espíritu Santo con los ministerios que el Señor da. Son dos cosas muy diferentes. Los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Jesucristo. Amén. Aquí no hay con que porque es hijo mío usted va a ser pastor, o porque usted es hijo de algún ujier se le va a pasar lo mismo del ujier. No. Cuando hablamos de ministerios, hay 5 ministerios, y que 2 de ellos, hermanos, funcionaron en cierto tiempo, y que ahora nuevamente se aborda nuevamente a esos 2 ministerios, porque el nombre de los 2 ministerios son muy bonitos, pero eso lo baja a un lado, porque hoy está hablando de los dones del Espíritu Santo. Ahora vayamos a 2 Timoteo 2:15, hermanos. ¿Cuál es el propósito de ser unas personas, hermanos, preparadas para el servicio de Dios? Vaya, me gustaría, hermanos, que toda la iglesia pudiera estar presente cuando enseñamos sobre los dones del Espíritu Santo. Porque hubo una ocasión que hubo una persona que se me acerca a mí y me dice: pastor, no habrá una oportunidad, usted no trae profetas a que vengan y traigan profecía aquí en la iglesia. Dije: hermana, el tiempo de las profetas o los profetas ya pasó. Eso ya pasó. Ahora que están los dones de ciencia, escuché, donde el Espíritu Santo usa a ciertas personas para traerle palabra según lo que está aconteciendo en la vida de la persona. Hermano, esto es verídico. Dios obra.
Pero no confundamos los dos, lo que venía siendo el ministerio del profeta con el don de ciencia. Pero vamos a abordar cada uno de los dones, hermanos, según el nombre de cada uno, exclusivamente para abordar bien ese tema. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que una persona, hermano, que lo usa Dios, o una persona que predica, él no tenga que venir a los cultos únicamente cuando lo invitan a predicar? Porque hay gente que se siente capaz, que él puede hacer todo, pero no tiene que estar aquí para escuchar palabra. La palabra capacita, la palabra nos prepara para que nosotros podamos manejar, como dice la Biblia, con precisión la palabra de verdad. Si alguien no quiere escuchar o aprender palabra, permítame decirlo, y es la verdad, de que no está preparado para enseñar palabra. Vaya ahora a 2 Timoteo 3:16 al 17. Dice la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que alguien que no crea en los dones del Espíritu Santo esté equipado para predicar la palabra bien? No, porque no cree. No, porque cree lo que le conviene. Porque le quita las cosas que Dios tiene en la palabra y quiere hacer lo que Él quiere con la palabra, y ahí no trabaja. Le vuelvo a mencionar, las reglas las pone Dios dentro de su iglesia. Así que, hermanos, solamente hay una solución a lo que mencionamos al principio, donde diciendo Pablo: no quiero que ignoréis. Entonces solamente hay una solución para la ignorancia. ¿Cuál es la solución para la ignorancia? Estudiar el conocimiento, conocer la palabra, conocer lo que dice la Biblia, pero no únicamente conocer, practicarlo. Porque hay gente que nomás la conoce y se la trae y se la da y no la practica en la casa. Cuando hablamos de amor, hermanos, se oye muy bonito hablar de amor, pero la pregunta sería: ¿qué tanto de amor tienen en su vida en las dichas personas? ¿Aman al prójimo? Cuando hablamos de perdón, hermano, y que alguien lo ofende, ¿usted perdona? Hay gente que dice: a mí me la hizo, a mí me la paga, y hasta que se me baje el enojo, hasta entonces lo perdono. ¿En dónde dice la Biblia que hasta que se nos baje el enojo vamos a perdonar? Tenemos que ser personas, hermano, que conozcamos la palabra para dejar de ser, perdón la expresión, pero la Biblia lo dice, para que no seamos ignorantes, pero también tenemos que practicarla. No es únicamente aprenderla o llenar la cabeza de conocimiento, hermano, y no querer vivirla. La palabra se vive. Voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Habrá gente que predica, hermano, y que trate al cónyuge en la casa, hermano, como con la punta del zapato? Oiga bien lo que estoy mencionando. La palabra hay que aprenderla, hay que conocerla, hay que vivirla y hay que practicarla. Amén. Es muy importante, esto sí es. Entonces le mencioné que para poder quitar la ignorancia en nuestras vidas hay que estudiar, hay que conocer la palabra. Así que los creyentes debemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Buscar la guía del Espíritu Santo en su palabra. Yo mencionaba esto otro día. No es únicamente el traerle conocimiento a la gente y no poder aplicar a nuestras vidas. No, hay ocasiones que entra la gente por la puerta con una necesidad de parte de Dios, y tenemos que ser guiados del Espíritu Santo para que Dios hable también a las vidas de aquellas personas que vinieron buscando a Dios en un culto. No siempre, hermanos, todos venimos bien bendecidos, contentos
Hay gente que dejaron sus casas, hermano, que no saben ni cómo pudieron salir de allí, pero vinieron buscando la dirección del Señor, esperando una palabra, una respuesta a qué hacer con lo que está aconteciendo ahí en casa. Es importante que también en esto nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en el momento preciso para que Dios hable a las personas, hermano. Ahora, hermano, déjeme decir una cosa: de que Dios habla, Dios habla. Y aunque a veces digamos, ¿y cómo estuvo que yo dije esa palabra? No, usted no la dijo el Señor a través de su vida. El otro día, hermano, me encontré con unas personas. Me tocó ir a un restaurante. Estaba esperando unos pastores allí. Estaba yo sentado solo ahí en un rincón ahí en la entrada del restaurante. Se acercan unas personas que me conocen. Entre ellos venía otra persona, un hombre por ahí unos 30 y tantos años de edad. Llega y me saluda y luego se me queda viendo y me dice: yo lo conozco a usted, me dijo. Le digo yo no, le digo, no me recuerdo. Se me hace la cara medio conocida, pero no le puedo decir que lo conozco. Digo, pero déjeme decirle, y delante de todos, yo sí lo conozco. He ido a su iglesia, me dijo. Ok. Y lo me dijo, y me dio palabra en cierta ocasión a mi vida. Y dije, ándale, Señor, ojalá y la palabra que se le dio haya sido una palabra verdadera, que haya hecho efecto en la vida, y no que me vaya a decir aquí delante de todos: lo que usted me dijo fue una gran mentira. Y yo me quedé pensando, dije, a ver, ¿qué pasó? Le dije con esa palabra que se le dijo. Dijo, todo lo que Dios le puso a usted que me dijera, me ha salido exactamente, me salió en mi vida. Se cumplió la palabra en mi vida. Ay, Leo, a ti sea la honra y la gloria. Dije, porque esto no es para el hombre. Porque el hombre no puede decir esto es mío o esto es de mío, porque yo tengo conocimiento. Porque cuando alguien le anda tratando de adivinar, permítame decirle, está en problema esa persona, porque los adivinos no entran al reino de los cielos, hermano. Amén. Había un hombre que en cierta ocasión también mandó decir con otro hermano, me dice: dígale al pastor fulano que yo no le conozco en la iglesia donde él se congrega, pero quiero ir desde California a mirar a ese hombre para ir a su templo, porque la palabra que me trajo en un cierto culto, Dios, hermano, la trajo a mi vida. Era una palabra que estaba esperando hace muchos años y se cumplió. Dije, que le dé gracias a Dios. Amén. Es que no es el hombre, hermanos, es el Señor el que hace las cosas dentro de su iglesia. Amén. Se quedó muy pensativo, ¿verdad? Ahora, veamos algo importante aquí esta noche, hermanos. Lo que acabo de mencionar. Y es muy importante, hermanos, de que Dios tiene el propósito de que Él obrar a través de sus dones. Y mencioné de que hay únicamente una manera de que se quite la ignorancia en nuestras vidas, y es estudiar y conocer la palabra de Dios. Aprender también una cosa acerca de los dones espirituales. Para poder conocer la palabra, también tenemos que aprender acerca de los dones espirituales. Puede haber que haya lugares o quizás alguna iglesia que le impidan a que se lleve a cabo, hermano, el don que tiene en su vida. Y permítame decirle, si no creen en los dones del Espíritu Santo, está en problema. Otra cosa, debemos de aprender cuáles son sus dones y su llamado en particular en cada persona. ¿Se ha preguntado usted, hermano, qué don tiene usted? ¿Se han preguntado? ¿Quién de ustedes tiene el don de dar? Nomás unos cuantitos, ¿se fija? A ver, levanta la mano que tiene el don de dar, sinceramente. Levanta la mano. ¿Verdad que no todos? No todos. ¿Y el don de pedir que no tiene? Que ese no es don, ese no es don. Sería una costumbre, una necesidad. Ese no es don, para que no vaya a salir de aquí y hay el don de pedir. No, todos vamos a querer tener ese don. Todos vamos a querer tener ese don. Vayamos a Hechos 17:11. Observe algo, hermano, que estaba sucediendo también en el libro de los Hechos. Cuando hablamos de la palabra, conocimiento de la palabra, mire lo que dice la 17:11, Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Yo no sé cuántos de ustedes cuando se van a la casa después de un mensaje, hermano, que pueda llegar y que usted hizo apuntes y que le comience a ojear a la Biblia y que comience a ver si es cierto que está ahí en la Biblia lo que se predicó en casa de oración. Es muy importante. Esto hacía esa iglesia, hermanos. Esto hacía la gente que llegaban a la casa y comenzaban a escudriñar las escrituras para ver si era cierto que estaba allí, hermano. Ahora, vaya a 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que hace crecer a un cristiano? La palabra. No son los años en el evangelio, es la palabra. Si yo le hago la pregunta, hermano, una ocasión se me acercó uno de mis nietos y luego me dice: abuelito, ¿en cuál libro vas de la Biblia leyendo tú? Es muy buena pregunta. ¿Qué le parece si esta noche le hago la pregunta: ¿en cuál libro va de la Biblia usted leyendo? ¿Paso? ¿Pregunto o que le pregunte que está enseguida? Es buena pregunta, es muy buena pregunta. Porque le voy a ser bien sincero, hay cristianos que no leen la Biblia. Hay cristianos que cuando tienen un problema, en lugar de guiarse por Dios y por la palabra, van y buscan a la vecina para que le digan qué hacer con el marido porque aún no aguanta. Y ahí en la Biblia está el consejo. Entonces, hermanos, toda la fraternidad de personas que pueden ser religiosos y al mismo tiempo, oiga bien, toda la fraternidad de personas que puedan ser religiosos y a la misma vez también o al mismo tiempo puedan ser falsas. ¿Habrá personas falsas dentro de las iglesias? No diga nada. ¿Habrá gente codiciosas? Este problema estaba en Corintio en ese tiempo, por eso hago estas preguntas. Por eso hago las preguntas. Había sus problemas. Y podemos decirlo de esta manera: momentos donde llegaban, donde se doblaban como las cañas que se quebraban. O como cuando, no sé si usted ha mirado alguna planta que sale a las orillas de los arroyos, hermano. Cuando crece el arroyo, las dobla, las quiebra, las tumba. Así sucede a veces con un cristiano, hermano, que no está bien fundamentado en la palabra. Llegan los problemas de la vida, los tumba, los arrastra. Así que, hermanos, déjeme decirle otra cosa: de que debido a las disensiones y fricciones causadas por la falta de la perspectiva, hermanos, acerca de los dones espirituales, lo que venía siendo la iglesia de Corinto enfrentaba serias dificultades. Y alguien lo mencionó de esta manera y parecía ser que estaba como la extinción espiritual. Un comentarista solo lo dijo de esta manera: es una prueba del genio superlativo de el apóstol Pablo que haya sido capaz de salvar a esa iglesia y de todas sus iglesias del fanatismo, la disolución, y de edificar con ellas un cristianismo vencedor del mundo. Y es cierto, este es el propósito de Pablo, de hablar de los dones espirituales para que la iglesia esté fundamentada en el poder del Espíritu Santo y no en el poder del hombre. La verdad, si no fuera por el Espíritu Santo, ¿en dónde estuviera la iglesia hoy en día? Probablemente no existiría. ¿Quién iba a guiarla? Tenía que haberse quedado aquí el Señor para poderla guiar, pero envió al Espíritu Santo, a otro consolador, para que estuviera con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 2: existe el peligro de dejarse llevar a la adoración falsa. Había una adoración falsa en ese tiempo. En la iglesia de Corinto, la gente que venía del paganismo tenía un problema grande. Y la Biblia dice en el versículo 2: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea, a muchos de los creyentes de Corinto, hermanos, que se les había salvado de las religiones paganas de aquella época.
En otras palabras, de la impotencia de la idolatría. Así que para desinflar ese orgullo, porque había un problema allí, y ahorita lo voy a mencionar cuál era, para desinflar ese orgullo que había, hermanos, y ese estaba en ese estado presente, hermanos, tenía que detener las posibles réplicas de los problemas que había en cuanto al fanatismo, hermano, en la forma en que ellos vivían anteriormente sin conocer a Cristo. Y Pablo les recuerda, hermanos, a ellos la impotencia de su anterior condición en cómo ellos estaban. Porque hay ocasiones, hermanos, de que a veces queremos meter o arrastrar, hermano, lo que traíamos afuera en el mundo sin conocer a Cristo y meterlo dentro de las iglesias cristianas. Y esto no se hace. Se van a asombrado el problema que había en ese tiempo. Quiero alcanzar a ver si lo puedo cubrir esta noche, si no lo cubriré la semana que entra. La palabra sabéis sugiere, porque sabéis que cuando eran paganos, que ellos conocían muy bien la situación en que estaban cuando todavía ellos eran paganos, la conocían perfectamente bien. Así que en el estado del paganismo en que ellos se encontraban, ellos habían sido llevados a los ídolos mudos. Literalmente, hermanos, eran conducidos como un prisionero condenado, o sea, siguiéndolo a un ídolo mudo. Ahora, en ese estado de paganismo, habían sido llevados a los ídolos mudos. Aquí se muestra a los paganos. Miren lo que vamos a mencionar. No como hombres, hermanos, que siguen libremente a los dioses, que sus intelectos han probado, hermanos, plenamente, aprobado plenamente, sino constreñidos, como hombres impotentes que no conocen otra cosa. La palabra constreñido, hermanos, es una persona o cosa. Esto viene siendo la causa de que una persona actúe en contra de su voluntad, o sea, obligar a una persona a mantenerse dentro de los límites establecidos. Dentro de las iglesias cristianas hay límites establecidos de parte de Dios. Imagínese, hermano, que usted venga y que nos diga: pastor, nosotros queremos que usted nos predique tal cosa, y que yo me deje guiar con lo que usted quiere que le predique. ¿Qué va a suceder dentro de la iglesia? Exactamente, ¿por qué? Porque no queremos ajustarnos a la palabra. Entonces, aquí como paganos, los corintios, hermanos, ellos habían estado agrupados en medio de una multitud de dioses muertos y mudos. Le dije que se va a sorprender con lo que va a mencionar. Sin saber nada del Dios viviente, no sabía nada de que Dios habla. Así que en vez de oír la voz personal de Dios o como Padre Divino, esas personas ya se habían inclinado ante un Dios que no podía hablar ni actuar, un Dios mudo completamente. Y sé que muchos de nosotros veníamos de esa área de la idolatría, pero ahora, gracias a Dios, adoramos al Dios vivo. Así que lo que el apóstol Pablo quiere señalar aquí es que el abandonarse a un excesivo despliegue de éxtasis. ¿Sabe lo que es un éxtasis, verdad? Cuando una persona comienza a hablar en lenguas, ¿okay? Es algo distinto donde la persona no está, ¿cómo le podría decir? Perfecto, ahora déjenme lo mencionar de esta manera. Esta gente estaba bajo el disfraz de la espiritualidad, que podría ser tan inútil como su estado anterior, como estaban anteriormente dentro de la idolatría. Este problema lo tenían porque aún allí se dejaban guiar de esta manera, con ese tipo de éxtasis, para hablar cierto tipo de lenguas entre ellos. Y voy a mencionar esto. Anteriormente este tipo de gente habían sido gentiles, ahora eran cristianos, ahora eran seguidores de Cristo Jesús. Ellos habían sido en ese tiempo adoradores de ídolos, que eran mudos, incapaces de comunicarse y relacionarse también. Pero ahora ellos eran adoradores del único Dios vivo y verdadero, que se podía comunicar y relacionar con ellos. O sea, ellos se habían extraviado anteriormente y los habían llevado alguna fuerza o energía o poder espiritual a servirle a ídolos mudos. Pero ahora ellos se encontraban bajo el poder del Espíritu Santo y tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. Aquí hay algo y me gustaría que lo pongan como nota. Y preste atención en esto. Las religiones de aquel tiempo o de aquella época
practicaban ampliamente los dones especiales que al parecer provenían de fuerzas espirituales. Dones como trances o lenguas, palabras de euforia, profecías del futuro, que se da mucho todavía esto. Y este era el problema que había y por el cual se preocupaba Pablo, de que ellos conocieran los que eran los dones del Espíritu Santo, para no meter falsedad dentro de las iglesias cristianas. ¿Sí me escuchó, verdad? Así que tales dones, hermanos, abundaban mucho. Así que muchos de los creyentes de Corinto habían sido convertidos del paganismo. Por consiguiente, hermanos, se habían familiarizado con dones falsos. Había dones falsos. Ya me están entendiendo, ¿verdad? Así que muchos de ellos o algunos de ellos habían practicado este tipo de dones en su religión anterior antes de su conversión. Al parecer, algunos de ellos, número uno, habían usado un falso don para imitar el don real. Número dos, habían usado incorrectamente el don y habían terminado no adorando realmente a Dios, sino que adoraban de una forma sin sentido. Número tres, habían comenzado a sentir y a actuar de un modo espiritual. Alguien lo puso de esta manera: adorando el don de a sí mismo en hacer de, más bien así mismo, en lugar de centrar lo que viene haciendo su atención directamente en Dios. O sea, no era Dios el centro de ello. Ahora déjeme decirle algo: el diablo es muy astuto y le gusta falsificar también. Hay ocasiones que hay gente que dice que este es uno. No, mire, déjeme decir una cosa, y es muy importante esto. Hay otro tipo de religiones, hermanos, que hablan los dones, supuestamente usan los dones, hablan en lenguas y creen que es lo correcto, hermano, y viven una vida descarriada completamente. No conocen a Cristo. Esta es una falsedad, falsificando los dones. No se puede. Ahora vaya a 2 de Pedro 2:1. Dice la palabra: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ya con eso termino. Y mire, son las 8:29. ¿Con qué frecuencia vemos, hermanos, dones espirituales a veces falsificados? Ahora, pero escuche lo que voy a mencionar, porque también son usados incorrectamente. Por ejemplo, está el don de profecía, que habla la Escritura. ¿Con qué frecuencia vemos a una persona predicar y profetizar y se evidencia claramente que no solo está falsificando el don y que no ha sido llamado realmente por Dios? Hay mucha gente que utiliza cosas falsas para hacerle creer que es de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pero vamos a entrar después de esto, porque mucha gente ha utilizado mal lo que viene siendo los dones de milagro, los dones de sanidades, todo esto, hermano, falsificándolo. Pero de que son reales de parte del Espíritu Santo, son reales y son muy conocidos. Y de esto se trata. Al enseñar Pablo de esto, él quería que la iglesia de Corinto supiera exactamente respecto a los dones del Espíritu Santo. La semana que entra, si Dios me permite, vamos a empezar, hermano, a hablar de los dones, de cada uno de los dones del Espíritu Santo, hermano. Pero quiero decirle algo, porque hay personas que probablemente cuando escuchan algo así ya no quieren utilizar, no quieren usar los dones del Espíritu Santo, porque van a pensar que va a ser falsedad. Ahora, busquemos a Dios, seamos genuinos en todos los aspectos, porque de que Dios obra, Dios obra. De que están los dones del Espíritu Santo vigentes en su iglesia, están vigentes. Y le vuelvo a mencionar, cada uno mínimo tiene un don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a usarlos para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga esta noche.